Amados hermanos y queridos amigos, bendiciones para todos en este domingo 26 de marzo del 2023. Nos damos a la tarea, los que estamos aquí en vivo, en unificarnos para poder en nuestra oración cotidiana y en esta unificación dominical pedirle al Padre por los ausentes, por los encarnados, por los desencarnados, para que tomemos conciencia y abramos nuestro entendimiento y poder ir transformando nuestra existencia acorde al conocimiento espiritual que se nos está dando evolutivamente y poder así avanzar en este mundo de formas hacia la realización de una vida más sabia, más amorosa, más armónica, porque tanto lo necesitamos, buscar la paz, la salud mental y corporal y espiritual en estos tiempos tan convulsos por cambios climáticos, por guerras, hambrunas, pandemias, tantas cosas que nos ha tocado vivir en este tiempo. El domingo pasado y la semana pasada nos dimos a la tarea de entregar y analizar el tema sobre los símbolos. Buscad la verdad ya sin símbolos materiales. Ahora se entrega el tema, os he hablado en sentido figurado. Es un tema que va ligado como todos y que nos va a dar el entendimiento de qué manera el Padre en el sentido figurado que se manifiesta a través de sus cátedras entregadas en este tercer tiempo para que podamos comprender la ruta, el camino y la huella a seguir de una manera que nos ha hablado el Padre dentro de nuestro propio idioma. Una vez más, nuestro hermano Ignacio Mota, Nachito, allá en Atlisco, Puebla, nos hace el favor de compartir este tema. Hoy le toca por agenda este tema y al finalizar vamos a dar nota de quién continúa para la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias, Nachito, por tu trabajo. Te vamos a ceder el micrófono, la línea, para que, como es nuestra costumbre en estos enlaces, iniciar con una plegaria, ese minuto de oración que nos damos para, en un sentimiento profundo y una preparación armónica dentro del silencio y la armonía de nuestro corazón, podamos escuchar y entender esta enseñanza. Adelante, Nacho, y muchas gracias por tu trabajo. Línea abierta, cierro mi micrófono. Muy buenos días, hermanos. Que la paz de nuestro Padre sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta mesa del Señor en este día lleno de luz y de gracia. Agradezcámosle al Padre por todas sus bondades, por todos los beneficios que nos otorga, pidiéndole que nos permita alcanzar esa luz en todas sus lecciones que viene a entregarnos, pidiéndole caridad para aquellas tribus y caravanas de seres espirituales que van buscando también de ese entendimiento, de esa luz que les permita llegar a esta mesa donde el día de hoy Él nos reúne. Agradecerle al Padre que tengamos unificación,
que nos permita, que permita a nuestro espíritu ese crecimiento para que podamos colaborar con un granito de arena para toda nuestra hermana humanidad. Que nos permita estar siempre en oración por la paz de este mundo. Que nuestros hermanos, los elementos, sean benévolos y en beneficio de toda la humanidad. Agradezcámosle a nuestro Padre, que siempre nos tiene un lugar en su mesa. Démosle gracias por la oportunidad que nos da de escuchar de su palabra con tanto amor con la que nos lo entrega. Tomemos un minuto, hermanos, para nuestra oración. Que la paz sea con todos ustedes. Os he hablado en sentido figurado. Mi enseñanza en este tiempo es el tercer testamento, donde encontraréis mis mandatos, que os he dado en sentido figurado y también en forma clara, para que toméis lo que a cada uno corresponde. He grabado en vosotros, Israel, mi palabra con letras imborrables, y nada hará que se pierda, y así vosotros podéis testificar lo que en mi sabiduría perfecta he confiado a la humanidad en todos los tiempos. Yo no desciendo, pueblo, cuando os digo que he descendido hasta vosotros, es en sentido figurado, porque mi comunicación es a través de una inspiración que se hace idea en la mente de estos portavoces. Como sé que al instante de escuchar estos mensajes no podéis comprenderlos, ni siquiera retenerlos en la memoria, he ordenado que escribáis mis palabras para que ahora no comprendéis, mañana poco a poco lo vayáis entendiendo. Pues bien, discípulos, si yo vine con una doctrina que habla de una vida superior, que revela la vida espiritual, y os señalaba el camino para que, por él, llegases hasta ella, camino que debéis comprender que no fue tan solo mi palabra, sino también la ley del primer tiempo, y cuántas profecías fueron entregadas por mis enviados, los que hablaron a los hombres de la vida espiritual. ¿Por qué materializasteis el sentido divino de aquellas revelaciones? En parábola y en sentido figurado he hablado a los hombres en los tiempos pasados, porque ni los espíritus ni las mentes estaban capacitadas para recibir la luz en plenitud. Era indispensable entonces traducir e interpretar espiritualmente aquel lenguaje, aquellas figuras y parábolas
hasta encontrar el sentido verdadero de ellas. Cuando al hablaros en sentido figurado, os he dicho que cierro vuestros labios, ha sido para daros a comprender que en ese instante he bendecido vuestros labios, para que a través de ellos vuestro espíritu pueda manifestar su inspiración y repetir mis divinas palabras, quedando dichos labios cerrados para juzgar, criticar, mentir o blasfemar. Guardo con amor mi enseñanza y dejad que vuestro espíritu, como un torrente contenido por muchos siglos, se desborde en palabras de consuelo, de luz, de bálsamo, de sabiduría, de paz. Esta doctrina, expuesta en una forma más espiritual que en los tiempos pasados, tendrá que luchar entre hombres, pueblos, religiones y sectas para abrirse paso y llegar a establecerse. Mas pasado el momento de confusión, vendrá a los hombres la paz y se recrearán extrayendo de mi palabra el contenido que en sí ha guardado siempre. El concepto sobre mi divinidad, sobre la vida espiritual y sobre la finalidad de vuestra existencia irá tomando el cauce verdadero, porque cada hombre será un buen intérprete de cuanto os fue dicho en parábola y en sentido figurado por vuestro Maestro, por sus enviados y profetas. Aquel lenguaje solo en parte fue comprendido por los hombres. Era la lección que les estaba asignada de acuerdo con su capacidad espiritual y mental. Pero ellos, queriéndolo saber todo, llegaron a turbarse y a confundirse, dando interpretaciones materiales a lo que solo podía analizarse en forma espiritual. Erróneamente la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas y enseñanzas en sentido figurado, porque en su imaginación han dado forma material o humanas a todo lo divino. La esencia y la verdad que en mis revelaciones de los tiempos pasados os hice conocer, no podría perderse en libros olvidados donde quedó escrita mi palabra, ni podría perder su sentido por el hecho de sufrir alteraciones por parte de los hombres. La verdad está por encima de toda pequeñez humana, y ella se manifiesta en todo instante, pero su luz es más claramente observada cuando el hombre ha alcanzado a dar un nuevo paso definitivo y trascendental en su camino de evolución. Los símbolos, la parábola y el sentido figurado con que fueron revelados los misterios de la vida espiritual en las primeras eras, serán comprendidos en este tiempo, en que la luz de una larga experiencia espiritual os ayudará a todos a interpretar justamente la ley, la doctrina, la profecía, la revelación y las promesas. Vosotros, los que estáis bajo la sombra del árbol corpulento, que en mi enseñanza sois los indicados para velar por él, para cultivarlo y hacer que cada día se extiendan más sus ramas para que den abrigo al caminante que cansado se acerca a recibir su sombra. Si queréis que los frutos de este árbol, que es mi divina palabra, se multipliquen, debéis encontraros preparados, y entonces veréis que sus ramas se seguirán extendiendo para que vengan las multitudes y se alimenten con sus frutos. Os hablo en sentido figurado, para que analicéis y comprendáis mis enseñanzas. Mi luz divina os inspirará para que habléis a vuestros hermanos y les deis testimonio de mi manifestación como Espíritu Santo. Trabajad
con mayor ahínco y preparaos más y más para estar espiritualizados. He venido en el tercer tiempo y me he comunicado a través del entendimiento humano con el fin de mostrar nuevamente el camino. Preparados, como los discípulos del tercer tiempo, os he hablado en la forma más sencilla para que comprendáis mi palabra. Os he hablado en sentido figurado y en parábolas, mas en cada una de mis lecciones he derramado su esencia en vuestro espíritu y os he manifestado el deseo que el Maestro siempre, por ver en cada uno de vosotros a un discípulo verdadero. Con estas enseñanzas, pueblo, vengo a daros testimonio de mi presencia entre vosotros como espíritu de verdad. Con mi palabra os vengo a construir el arca salvadora en este tercer tiempo. Comprended el sentido figurado en todas mis lecciones y conservar su esencia cumpliendo con mi ley. Porque quiero que cuando el caos llegue entre los hombres, os encuentre a vosotros ya preparados y a salvo, para que hagáis el llamado a los que naufragan, a los que perecen y a los que infringen y a tiempo se arrepienten. No busquéis solamente vuestra seguridad, porque si así lo hiciereis, y vuestros labios se cerraran en el tiempo de la palabra, y ocultaseis mis revelaciones a la humanidad, porque os invadiera el temor, porque ya os creáis a salvo en el arca, de cierto os digo, estaréis entre los náufragos. Todos seréis salvos, y si habéis leído del fuego y de la muerte eterna, en verdad os digo que debéis de buscar ahí el sentido figurado y no debéis de hacer una mala interpretación de mis enseñanzas, porque con ello me estaríais atribuyendo imperfecciones que yo no tengo. Yo soy perfecto y de ello no vengo a hacer alarde entre mis hijos, porque si es cierto que hoy sois imperfectos, yo os estoy conduciendo a la perfección con mi amor y con mi luz. En este libro humilde y sencillo, pero rebosante de luz divina, encontrarán los hombres la aclaración de todas sus dudas. Encontrarán el complemento de las enseñanzas que solo en parte fueron revelados en tiempos pasados y hallarán la forma clara y sencilla para interpretar cuanto está oculto en el sentido figurado de los textos antiguos. Cerrad vuestros ojos y dejad libre el espíritu para que él viva intensamente estos instantes de comunicación con su Maestro. Dejadle que se sienta cerca de mí, como aquellos en el segundo tiempo siguieron al Maestro por caminos, valles, aldeas, riberas y desiertos, para no perder una sola de sus enseñanzas. Entonces podréis comprender el sentido figurado con que a veces hablo. Cuando tomo de lo material en la tierra para representar lo espiritual y ponerlo a vuestro alcance, veréis cómo mi palabra acerca el reino de los cielos a vuestro espíritu. ¿No sabéis ante quiénes seréis entonces llamados y recibidos? Pero doquiera que vayáis y ante quienes os presente, hablaréis siempre revestidos de humildad y mansedumbre. Explicaréis la ley, las revelaciones y enseñanzas de los tiempos pasados, y lo que en este tiempo ha sido revelado por el Espíritu Santo. Hablaréis en sentido figurado, pero sabréis explicar mis metáforas y parábolas para que los hombres comprendan, los niños despierten y los ancianos no quebranten su entendimiento. Pero esta nueva humanidad, desarrollada y despierta de entendimiento, exigirá la explicación de las revelaciones, el esclarecimiento
de los misterios, el análisis de lo que recibisteis en sentido figurado. Y quiero que sea este pueblo sencillo el que explique el sentido de mi palabra y enseñe con humildad lo que yo le he revelado. Os he dicho que este pueblo será el que interprete justamente las escrituras antiguas. Pues sí, lo pasado va a saberlo explicar, lo presente sabrá exponerlo con tanta sencillez que a muchos asombrará. Pueblo amado, os dice el Maestro, vengo en busca de mi pueblo, del santuario que existe en vuestro corazón. Aquellos que lo hayan cerrado, para mí, es tiempo de que lo abran a lo espiritual. Quien lo haya destruido, reconstrúyalo y dele firmeza. Quien lo tenga en tinieblas, debe iluminarlo con la luz de la fe. Mas en verdad os digo, que no vayáis a perder vuestro tiempo construyendo templos materiales, pensando que la devoción, la gracia y el arte en que ellos pongáis sea el mejor homenaje que me presentéis. Tan solo os concedo que preparéis humildes lugares en donde os pongáis a cubierto de la intemperie o de las miradas indiscretas. A esos recintos destinados tan solo para vuestras reuniones, no les llaméis templos, porque podría suceder que el ignorante llegara a adorar esos lugares como si fueran sagrados. El templo del cual os hablo en sentido figurado es espiritual. No es la casa fincada con cantera, sino el templo de amor, de fe del hombre que quiere elevarse hasta llegar a mí, sobre los buenos cimientos que vosotros pongáis. Las siguientes generaciones edificarán. Sembradores de mi palabra, cuando llegue el tiempo del trabajo en la campiña, id llenos de fe en el que os ha enseñado. No temáis a la burla ni al escarnio. Sembrad en la tierra fértil, no en la roca, ni en la arena movediza, porque ahí la semilla no fructificará. La veréis nacer y crecer, mas no dará frutos. Si entre espinos y mala hierba la depositáis, tampoco fructificará. Por eso debéis orar para recibir mi inspiración, y así sabréis escoger la tierra preparada. Yo que soy el dueño de las tierras, os daré grandes extensiones para que las cultivéis. Llenaos de una gran voluntad para trabajar. Sembrad y cosecháis, y llegará un día en que el trigo de vuestra cosecha amasaréis el pan para vuestro sustento. Mirad, que os hablo en sentido figurado, y no sabéis si esa cosecha la recogeréis en el más allá. Habéis oído que en el cielo los ángeles escuchan eternamente el concierto divino. Si os detenéis ante ese sentido figurado, entonces cuidaos de no creer que también en la gloria se escuchan músicas semejantes a las que estáis acostumbrados a oír en la tierra. Quien así piense habrá caído en un error completo de materialismo. En cambio, el que al oír hablar de la música del cielo y de la dicha de los ángeles al escucharla, piensen en la armonía con Dios, con el concierto divino, ese habrá estado en la verdad. Jesús no solo os entregó su palabra, sus enseñanzas y obras no fueron tan solo parábola o sentido figurado. Si a sus discípulos, por encontrarse doctrinados, les representó con pan y con vino su cuerpo y su sangre, al siguiente día delante de un pueblo, entregó su cuerpo
y derramó toda su sangre para dar a comer el pan de vida eterna, el del amor perfecto a toda la humanidad. Os dije que resucitaría al tercer día entre los muertos, pues con ello también os hablé en sentido figurado de los acontecimientos futuros. Aquí me tenéis en espíritu. Al iniciarse el tercer tiempo, comunicándome por el entendimiento humano, he venido también a los muertos a la vida espiritual, a través de esta comunicación anunciada y prometida en los tiempos. Habéis oído que de nada sirven atavíos ni ceremonias, que debéis revestir de pureza a vuestro espíritu. Ya habéis comprendido que mostrarse limpios y engalanados por fuera, sin haber limpiado el corazón, significa un engaño que ante el Padre no pasa desapercibido. Estudiad y trabajad, discípulos. Mirad que con insistencia he llamado a la puerta de vuestro corazón, hasta que me habéis abierto. Os hablo a veces en sentido figurado, pero siempre lo hago con la misma sencillez con la que vosotros habláis. Es que mi palabra viene ahora a explicar lo que en aquel tiempo os dije en parábolas, y por ello no se ha llegado a comprender su verdadero sentido. ¿Por qué transitar por caminos oscuros cuando yo, con mi palabra, os he mostrado un sendero luminoso? Ahora, no es el desierto candente de arenas el que atravesáis, ni es el pan de la tierra el que os estoy ofreciendo. Ahora vais hacia la cumbre de la montaña y os alimenta el pan de vida eterna. Vuestro espíritu comprende perfectamente el sentido figurado en que os hablo, porque vuestra evolución espiritual os permite penetrar en el fondo de mis enseñanzas. Discípulos, no ha sido solamente con la palabra con la que os he doctrinado en este tiempo, también con mi caridad que he derramado constantemente en vosotros. Los tiempos de los símbolos han pasado. Hoy seré creído, amado y comprendido sin símbolos, y aún mi palabra irá perdiendo su sentido figurado, porque ya estáis capacitados para comprender mi enseñanza, analizarla y ponerla en práctica en vuestras obras de amor. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, un complemento más en todo este aprendizaje que llevamos del libro de la vida verdadera. Las enseñanzas del Padre en este tercer tiempo nos han dejado en forma de sentido figurado sus enseñanzas, pero también nos las han dejado en forma clara para que cada uno de nosotros vaya comprendiendo y tomando lo que a cada uno corresponde. Y en este texto, en esta enseñanza, el Padre nos muestra varios de sus sentidos figurados, como cuando nos dice que Él ha descendido hasta nosotros. Nos lo dice en sentido figurado. ¿Cuál es ese sentido figurado? De que Él viene y por medio de una mente humana, ese portavoz expresa ese gran amor que el Padre nos va entregando. No es la presencia física de Él, es esa preparación que tienen nuestros hermanos o que tuvieron nuestros hermanos al dejarnos estos textos y nos entregan estas palabras, estas lecciones con tanto amor. ¿Cuántas profecías nos han sido entregados por muchos
de esos seres de luz que el Padre envió, aquellos que hablaron a los hombres de la vida espiritual. Pero nosotros los hemos materializado. Todos esos mensajes divinos que nos legaron aquellos profetas, los hemos ido materializando. En aquel entonces, nuestros hermanos no tenían esa capacidad espiritual, ese desarrollo espiritual ni elevación, y todo lo llevaban a la forma material. El Padre, cuando nos habla en sentido figurado, nos dice, con un gran ejemplo, que Él cierra nuestros labios. Por al cerrar nuestros labios, tenemos que comprender que al momento nos está bendiciendo para que a través de nuestro espíritu podamos entregar estas manifestaciones de amor, para que nuestros labios no se abran materialmente para juzgar ni criticar, ni mentir, ni mucho menos blasfemar, hermanos. Este lenguaje, en sentido figurado, solo en parte fue comprendido. Y actualmente también vamos comprendiéndolo en base a nuestra capacidad espiritual y mental. Vamos dándole interpretaciones materiales a lo que solamente podemos analizarlo en forma espiritual. Recordemos que esta doctrina es una doctrina espiritual. Tenemos que ir haciendo a un lado todas las formas materiales de interpretar y llevarlo a la forma espiritual. El Padre viene a preparar a nuestro espíritu, no a nuestra materia. Nosotros somos responsables en este mundo de preparar nuestra materia. El Padre nos da las herramientas, el conocimiento, la luz para preparar nuestro espíritu. Ya no demos formas materiales o humanas a todo lo divino, hermanos. Ya hablamos de los símbolos, las parábolas que escuchamos en el segundo tiempo. Ahora el sentido figurado del que estamos hablando serán comprendidos mejormente en este tiempo. Estamos más preparados, tenemos más elevación espiritual y debemos de empezar a interpretar con más claridad esta ley de amor que el Padre nos trae, esta doctrina en la cual nos hemos sumergido, las profecías que hemos escuchado, las revelaciones que nos entregan nuestros hermanos y las promesas que nuestro Padre nos ha hecho. Estamos bajo la sombra de ese árbol corpulento, de estas enseñanzas que nos van guiando y que van extendiendo esas ramas, este conocimiento hacia diferentes lugares. Aquí mismo en este grupo lo vemos, que tenemos hermanos en otros países, donde nosotros hemos quebrantado esas fronteras. No existen fronteras, somos hermanos en espíritu. Esa es la grandeza de ese árbol y cómo se ha ido ramificando. Estamos bajo esa sombra de amor de nuestro Padre. Muchos de nuestros hermanos se allegarán a estos árboles, a recibir esta sombra, estos mensajes, estas lecciones. Y si queremos que los frutos del árbol se multipliquen, debemos de prepararnos espiritualmente, hermanos, para poder dar entendimiento a todo aquel que se allegue a nosotros.
En este libro humilde, el Padre nos ha dejado muchísima luz divina, donde vamos hallando esta forma clara y sencilla para interpretar todo lo que estaba oculto, o que nos lo dieron en sentido figurado en aquellos textos del Primero y Segundo Testamento. Espiritualizándonos y comprendiendo, podemos explicar esta ley, estas revelaciones y esta enseñanza, hermanos, de los tiempos pasados. Lo que en este tiempo ha sido revelado por el Espíritu Santo, nosotros podemos hablarlo en sentido figurado, pero al mismo tiempo podemos dar el sentido para que nuestros hermanos lo vayan comprendiendo. Y nos habla a todo el pueblo. El Maestro viene a buscar ese santuario en nuestro corazón. Muchos lo pudimos haber cerrado. Es el tiempo de abrirlo nuevamente, de iluminarlo con esta luz de fe que el Maestro nos trae. No perdamos más el tiempo construyendo templos materiales. Nuestro templo está dentro de nosotros mismos. Ahí es donde tenemos que establecernos, donde nosotros recibimos a nuestro Padre, donde nosotros podemos comunicarnos con Él, ya no delante de una figura, por medio de un símbolo. Tenemos esa comunicación directa. Nos habla de los recintos. Solamente lugares sencillos para podernos ocultar de los climas, del tiempo, o de aquellas miradas que nos puedan malinterpretar. No para adorarlos, no para darles ese sentido sagrado a esas casas de cantera. Es nuestro espíritu, ese templo amoroso que debemos construir, hermanos. Y nuevamente las recomendaciones que nos hace nuestro Padre, aceptándonos ya como sembradores de su palabra. ¿Cuándo vamos a iniciar en esta campilla del Señor? A llevar más allá esta semilla. Debemos de observar, saber dónde vamos a sembrar esa semilla. Nos habla de esa parábola donde la semilla se tira en tierra fértil, o entre los zarzales, o entre las rocas, o a orilla del camino. Debemos de estar nosotros muy atentos para poderla sembrar en esa tierra fértil. Nos habla de esa música que se escuchan los ángeles. Mas ese concierto es un concierto de armonía con nuestro Padre. Es un concierto divino que nosotros mismos podemos escuchar cuando tenemos esa gran fe, cuando tenemos ese gran amor, cuando estamos amando a nuestro prójimo, porque al mismo tiempo estamos amando a nuestro Padre, porque así Él nos lo ha pedido. Nos hace muchas observaciones, muchas aclaraciones, muchos ejemplos en sentido figurado en esta lectura,
como ejemplos para que nosotros podamos irlas comprendiendo. Pero necesitamos seguir estudiando y trabajando, hermanos. Empezar a comprender cómo hacer nuestros propios análisis. ¿Cómo podemos transmitir estas lecciones para que nuestros hermanos la vayan comprendiendo? Por eso el Padre nos pide que las estudiemos y que las analicemos. Esa es una de las misiones que tenemos. Ya en este tiempo, ya no caminamos por aquellos desiertos de arenas candentes. El pan que nos viene ofreciendo el Padre ya es este pan espiritual, para poder seguir caminando hacia la cumbre de la montaña. Él nos viene en estas lecciones a dar ese alimento, ese pan de vida eterna. Y ahora nuestro espíritu va comprendiendo perfectamente lo que es el sentido figurado. Que la paz sea con ustedes, hermanos. Les agradezco mucho su escucha, su atención, el tiempo que me permiten para transmitir estas palabras que el Padre nos deja, para llevarla a nuestros hermanos. Es un tesoro que no debemos de guardarlo. Es un tesoro que debemos de entregar a toda nuestra hermana humanidad. Dios los bendice, hermanos. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a ti, Nachito, hermano, allá en Atlisco, Puebla. Efectivamente, este pan, este manjar que nos ofrece el Padre a través de su enseñanza es para que lo compartamos. El hecho de difundir y comentar en unidad con ustedes y todos los que escuchan estos audios, videos, es llevar un desarrollo para no tomar grandeza del conocimiento, sino para compartirlo, de ir despertando uno a otro. La misión es de todos y cada uno de nosotros el ir entendiendo y compartiendo, despertando conciencias, porque recordemos que estamos en los tiempos en que debemos de buscar esa comunicación con el Padre de espíritu a espíritu, ya sin intermediarios, pero sí unificados. Y aquí lo dice en esta enseñanza el Padre. Él dice que con estas enseñanzas Él viene a dar testimonio de la presencia entre nosotros como espíritu de verdad, de verdad. Con su palabra viene a construir el arca salvadora en ese tercer tiempo. Ahí empieza el sentido figurado en este fragmento que nos hace entender qué es el arca. El arca es su palabra, su enseñanza, su sabiduría. No es una barca construida materialmente, como nos le hicieron creer en los tiempos de Noé, en los primeros tiempos. No, es una enseñanza con sabiduría de conocer y entender lo espiritual, que es lo que no vemos, pero que en esencia sentimos y nos da vida. Ejemplo, interpretar la forma espiritual es, el humano es corporal. Todo lo que vemos en este mundo de formas son formas precisamente, cuerpos constituidos por átomos, moléculas, órganos, y sucesivamente todo está en vibración.
Pero ¿qué es la esencia del cuerpo? El espíritu. ¿Y el espíritu qué contiene? Potencias, virtudes, facultades, atributos y dones, que son atributos esenciales que no vemos, pero desarrollamos. Pero no alcanzamos a comprender por el grado de materialismo y la manera en cómo nos han enseñado espiritualmente la existencia del ser humano. No nos conocemos internamente. Eso es lo que viene a darnos a entender el Padre a través de un sentido figurado, porque de otra manera no lo podemos comprender. El sentido figurado entra, por ejemplo, en el arca, como lo está diciendo, en el fuego y en la muerte. Y en estos minutos que voy a robarles, yo quisiera exponer sobre el fuego y la muerte cuál es el sentido figurado que el Padre nos expone y que nosotros a lo mejor tenemos un concepto diferente porque algunos creemos que morimos y ya no pasa nada. Lloramos cuando nos vamos porque sentimos que no nos vamos a volver a ver y que el fuego es relativamente un infierno donde hay un lago candente de fuego y ahí nos vamos a purificar, y no es así. Por eso todo esto, cuando comprendamos el sentido figurado de esas lecciones, el Padre nos exhorta a conservar la esencia y cumplir con su ley, porque nos anuncia que va a llegar el caos entre los hombres y nos quiere preparados para que hagamos el llamado a los que naufragan. Ahí está otro sentido figurado. ¿Cuál es el naufragar? El naufragar es que el espíritu vague en tinieblas de conocimiento, que no sepamos cómo orientarnos y hacia dónde ir. Y aún no lo hacemos aquí encarnados y desencarnados, puede venir la turbación y la confusión. Entonces ahí nos pide el Padre preparación para guiarnos y guiar a los que así como náufragos anden. Nos pide que no busquemos solamente nuestra seguridad, porque si así lo hacemos y nuestros labios se cierran para entregar este conocimiento que se nos está dando en el tiempo de la palabra y ocultemos estas revelaciones a la humanidad por temor y por sentirnos tal vez salvos en esa arca, pues no. Dice que estaremos entre los náufragos. Dice, todos seréis salvos. Y si habéis leído del fuego y de la muerte eterna, en verdad os digo que debéis buscar ahí el sentido figurado y no hacer una mala interpretación de mis enseñanzas. Podemos cavilar sobre el fuego y la muerte, pero no. El mismo Padre no nos deja cavilar, no nos deja naufragar en el conocimiento del sentido figurado de esas dos palabras que tienen grande contenido como el fuego y la muerte. Nos da en su enseñanza el significado. Y yo aquí lo tengo. Dice, el fuego no es un castigo material para el espíritu. Dice, si fuese verdad que el fuego es el que castiga los pecados humanos, entonces todos los cuerpos de los que han pecado tendrían que ser arrojados al fuego aquí en la tierra, en vida, porque muertos ya no sentirán, porque los cuerpos nunca se elevan hacia el espacio espiritual. Por contrario, ellos, una vez concluida su misión, descienden a las entrañas de la tierra, donde se funden con la naturaleza de donde tomaron vida. Mas si creéis que lo que llamáis fuego eterno no es
para el cuerpo, sino para el espíritu, eso es otro grave error. Porque en el reino espiritual no existen elementos materiales, ni el fuego tiene una acción sobre el espíritu. Lo que es nacido de materia, materia es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí nos da, el fuego es su justicia. Dice, llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando su poderío, amenazando al mundo con sus armas, haciendo alarde de inteligencia y de ciencia, sin darse cuenta de lo frágil que es el mundo falso que han creado. Pues bastará un débil toque de mi justicia para que este mundo artificioso desaparezca, y será la mano del hombre la que destruya su propia obra. Será su mente la que invente la forma de exterminar lo que antes creó. Yo haré que solo quede en pie aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los hombres para que sigan siendo cultivadas en bien de las generaciones venideras. Mas todo lo que encerrase un fin perverso y egoísta será destruido. He ahí el fuego de mi justicia inexorable. El fuego del arrepentimiento también nos lo hace saber el Padre. En el Espíritu es el fuego de amor. Con ese amor que el Padre nos crió, nos dio la vida y todos los elementos necesarios, espirituales, álmicos y materiales para vivir, ha sido por amor, y en ese amor nuestra conciencia nos va a juzgar. No, la conciencia cuando nos juzga, ya no hay mentiras. Todo lo que llevemos contrario se aborrece, y en el fuego del arrepentimiento nos purificamos para reconocer nuestra vida nuevamente en el amor. Ese es el fuego eterno. Aparte de eso, nos habla también el Padre sobre la muerte. ¿Cuál es el sentido figurado de la muerte? Dice, la muerte no existe. La muerte no existe para el espíritu, que es en esencia el que nos da vida. El espíritu piensa, el espíritu siente, el espíritu razona, el espíritu manifiesta las artes, los deportes, todo lo que somos en este mundo. Nos diferenciamos de todos los reinos y de todos los elementos. Ahí son las manifestaciones del espíritu. Pues el espíritu no muere, dice. La muerte como la concebimos, o sea, el dejar de existir, no puede ser. La muerte del cuerpo no es la muerte del espíritu, y aún el cuerpo, él habla de muerte porque solamente así lo entendemos, pero la muerte del cuerpo tampoco existe. Todo nace, crece, se reproduce y se transforma. Ahí es precisamente cuando el espíritu desencarna, es cuando abre los ojos a una vida superior. Y hay quienes conservan un vago presentimiento de la justicia divina y creen que va a haber castigo, y es cuando viene el arrepentimiento. Muchos creemos, y más en las religiones cristianas, que al momento del arrepentimiento te salvas y ya no vas a sentir arrepentimiento, no vas a expiar nada de lo que hiciste mal o no. El arrepentimiento es el inicio de la salvación del espíritu. Es cuando empieza a dejar la muerte, pero para eso tiene que tener el conocimiento que se nos está entregando para que no se turba y se confunda. Ahí es donde la muerte viene, puede ser hasta una muerte eterna, pero no para siempre, porque en una eternidad puede vivir el espíritu confundido y turbado sin saber lo que estamos ahora dándonos cuenta. Dice, en verdad os digo que la muerte eterna no existe, porque el Creador
es la vida y sus obras no pueden morir. El hombre es el que con su imaginación ha creado la muerte y además ha creado infiernos y glorias según su propio entendimiento. ¿Qué conceptos justos podrá tener de mi existencia, de mi justicia y de la verdad sobre la vida eterna? Solo confusión hay en el corazón de la humanidad, y esa confusión forma parte de los cimientos donde descansan la creencia de las mayorías. ¿Qué futuro le espera a la humanidad si persiste en apartarse del camino verdadero? Solo miseria, turbación y dolor, de lo cual tiene un anticipo en la vida llena de vicisitudes que lleva en la tierra. Aquí está, hermanos, el concepto del sentido figurado sobre el fuego y la muerte, y hay muchos más párrafos donde el Padre se derrama en sabiduría que tenemos que tomarlos en cuenta para el jueves que viene, entregar lo que en conocimiento y desarrollo se nos puede abrir en el entendimiento. Muchas gracias por darme estos minutos y vamos al segundo bloque del enlace con los que así hayan tenido alguna videncia, algún miraje en el transcurso de esta enseñanza. Adelante, línea abierta para que el que así lo quiera manifestar. Adelante, por favor. Adelante, Celia, hermana, línea abierta para ti. Adelante, por favor. Abre tu micrófono para poder escucharte, gracias. Voy a entregar lo que mi Padre me ha entregado, este momento de unificación de materia y de espíritu. Primero que nada, ustedes están hablando del sentido figurado y también en su palabra bendita nos dice que cada uno de nosotros somos un símbolo viviente del bien. Nos debemos de considerar como maestros, no imperfectos, porque cada uno de nosotros llevamos obras en la vida para bien y que tenemos la conciencia, porque ya podemos separar qué es bueno y qué es malo, para poder entender y comprender su palabra, para poder entregar un mensaje o una palabra. Y también nos dice el por qué apartó los símbolos materiales. Dice, porque vosotros mismos sois el símbolo del amor del Padre. Porque somos un átomo de luz, somos espíritus que hemos venido a encarnar en este planeta Tierra para podernos restituir, purificarnos y poder llegar nuevamente a nuestro Padre. También nos indica que su palabra divina está destinada a iluminar el entendimiento y a sensibilizar el corazón del hombre. Y la esencia que existe en esta palabra está destinada a alimentar y al espíritu. Lo que vengo a inspiraros es la armonía espiritual, la unión de pensamientos, que toda la humanidad llegue a conocer y a practicar la creación espiritual, la oración, en la que todos podréis elevaros interiormente y recibir directamente de mi espíritu el pan de vida eterna. Todos sabemos que el pan de vida eterna es su palabra y que la esencia de esa palabra es el vino.
Es como estamos hablando de ese sentido figurado. También mi Padre, en estos momentos que estoy escuchando su palabra bendita, desde el momento en que estamos orando, preparándonos, yo observo, siento con mis sentidos espirituales esa irradiación divina. Esa irradiación divina que es en todo nuestro universo. Universo que está formado por mundos, solamente el Padre, porque es infinita. Su palabra es infinita y que llega a todos sus hijos. De diferentes colores, son como nubes que bajan y se van hacia el infinito, se van. Colores que son de color lila, de color verde, de color rosa, pero también en ese infinito que se está moviendo todo esa armonía, porque es la sabiduría del Padre mismo, que llega a cada uno de nosotros, que está irradiando su amor divino, porque su origen está en el bien, en cada uno de sus hijos. Se presenta una estrella que nos está guiando. Para mí es Elías, que Elías con tanto amor nos guía para que no nos perdamos del camino. ¿Cuál es ese camino? Pues el camino de la espiritualidad, como todos sabemos, ese camino de espiritualidad, ese camino de elevación, ese camino hacia el bien, ese camino hacia la comprensión de su palabra, ese camino de respeto a todo, como nos dice el Padre, porque todo es sagrado, es amor, es armonía, es caridad, es ley divina que rige la conciencia, en donde se encuentra la sabiduría misma del Padre. Eso es lo que puedo explicar, hermanos. Gracias. Gracias a ti, Celia, hermana. Vamos cerrando nuestro micrófono, por favor. Y bien, pues sigue la línea abierta para el que quiera manifestar si tuvo algún miraje, alguna evidencia. Adelante, por favor. Bien, hermanos, pues vamos a continuar ya con el cierre y último bloque del enlace con la participación de Margarita y Ángel. Y si alguien más lo quiere hacer, con mucho gusto, el foro y la línea está abierta. Adelante, Margarita, si quieres acotar algo al respecto. Línea abierta para ti, por favor. Sí, claro, hermano, claro que sí. Con mucho gusto y pidiéndole al Padre que lo que hemos escuchado hoy es algo tan importante como todo, pero todo está enlazado. Tenemos lo que en todos los textos que nuestro hermano ahorita nos ha leído nos llevan a este tercer tiempo. Por eso nuestra hermana lo confirma en la evidencia. El que en estos instantes estemos tomando el tema del sentido figurado viene a unificar los tres tiempos, porque siempre Dios nos ha hablado en parábolas y en sentido figurado. Pero ¿qué nos dice? Le hemos dado torcidas interpretaciones. ¿Por qué? Ahorita en uno de los párrafos se ha mencionado el fuego y la muerte. Dos palabras que encierran toda la doctrina. Si nosotros nos ponemos a analizar por el sentido de la palabra. El fuego de amor divino precisamente siempre ha estado presente, porque en parábola o en sentido figurado, en símbolo, era el fuego de amor
para irnos dando enseñanza. Que ahora, tercer tiempo, viene a esclarecer ese sentido figurado. El fuego de amor divino siempre ha sido verdad, siempre ha sido justicia, como ahorita se analizó. Y la muerte es ignorancia de siglos. Por eso ahora viene a abrir su libro y quiero unir la evidencia con un solo párrafo. En la hoja 4 de nuestro hermano, nos trae a nuestra mente y nos entrega un mandato. Cierra vuestros ojos y deja libre a vuestro espíritu para que él viva estos instantes de comunión con su maestro. Ese es el principio del párrafo. Le dice, dejarle que se sienta cerca de mí, y aquí viene la lección. Como aquellos, nos trae lección pasada, que en el segundo tiempo siguieron al maestro por caminos, valles, aldeas, riberas, desiertos, para no perder una sola de sus enseñanzas. Entonces podréis comprender el sentido figurado con que a veces os hablo cuando tomo de lo material de la tierra para representaros lo espiritual y ponerlo a vuestro alcance. Veréis cómo mi palabra acerca al reino de los cielos a vuestro espíritu. Cuando nos hace esta narración que nos trae los hechos que vivieron los discípulos, que los siguieron por aldeas, por caminos, para no perder una de sus palabras, ahora tercer tiempo nos pide, cierra vuestros ojos para que sea tu espíritu el que me siga a través de ese ascenso a la montaña. Porque ahora nos corresponde a nosotros como humanos, como espíritus encarnados, el ascenso hacia lo espiritual. En aquel tiempo fue que los discípulos lo seguían a pie, como lo está narrando, con un ejemplo antiguo, nos da la lección de hoy, nuestro presente, para que nos demos cuenta que lo que vamos a tener que hacer en estos textos, porque aquí nos entrega varios sentidos figurados a los cuales les hemos dado, cada quien les hemos dado la interpretación que hemos querido. Y el Padre viene a hablar como espíritu de verdad para que nos apeguemos a la verdad, porque aquí nos está responsabilizando de lo que vamos a entregar el día de mañana, cuando tengamos que hablar. Y la vidente nos contempla y en su análisis nos lleva, primero que nada, al sentido figurado, al análisis que ella vino a escuchar en este día. Y aquí nos define qué es lo que nosotros somos. Dice, el sentido figurado viene a hablarnos de nosotros mismos, porque nosotros somos un símbolo del bien. La conciencia siempre nos ha guiado por ese camino. O sea que no somos ningunos inocentes. Hemos tenido una guía siempre. Y vuelve a rectificar ella, amplía. Dice, vosotros sois el símbolo del amor del Padre, que venimos, aquí nos entrega dos palabras, que aquí las leímos, restituir y purificar. Como somos un símbolo del amor del Padre, somos, pero entendamos, símbolo es como
como un ejemplo, como una cosa sinónima. Somos átomo del Padre. Somos. No pensemos que vamos a ser, no, somos, porque estamos constituidos de un átomo de Dios mismo. Ese átomo va en nosotros mismos, que es nuestra conciencia. Pero en el camino, como espíritus, nos hemos olvidado de quiénes somos. Por eso aquí en el análisis nos viene a decir, eres un símbolo, un átomo mío, que vienes a restituir y a purificar. Y que purificación no es castigo, aunque tengamos que vivir dolorosas pruebas. Purificación es que se va al acercarse la verdad, tendrán que ir cayendo las vestiduras equivocadas que hemos ido arrastrando en el camino, como son las vanidades, la soberbia, las ambiciones, porque eso se queda aquí, en la tierra, en la tumba, en las cenizas de la tierra. Lo que llega es lo elevado, es lo puro, pero como tenemos muchas imperfecciones, tenemos que purificarlas. Entonces tenemos que aceptar y hasta bendecir nuestras propias pruebas. Pero aquí sigue su interpretación. Cuando nos habla de que su palabra, en su palabra encontraremos esa divina verdad, porque la palabra es la manifestación del verbo divino, es Cristo el que ahorita nos está hablando. Dice, viene a iluminar el entendimiento. Fíjense, dos cosas: a iluminar el entendimiento y alimentar al espíritu. Nos da entendimiento para que a través de el sentido figurado de lo material que nosotros conocemos en todo lo que nos rodea, lleguemos a lo elevado, a lo espiritual. Y aquí, en estas 5 o 6 hojas que nos entrega nuestro hermano, aquí hay mucho sentido figurado y las descripciones de lo que quiere decir. Pero aquí nos dice, en esta palabra que hemos recibido, nos viene a alimentar al espíritu de armonía, de unión de pensamientos, nos viene a unificar para recibir el pan de vida eterna, que es su verdad. Recuerden una cosa que él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esas 3 palabras están los 3 tiempos. Pero dice ella, escuchando, preparados esta enseñanza, menciona, observo. ¿Qué quiere decir observar? Mirar. Le está permitiendo el Padre a su espíritu la contemplación, como nos las está permitiendo a todos los que ahorita hemos escuchado, en forma material y en forma espiritual. Nuestro espíritu, él sí está contemplando los tiempos de los cuales nos habla. Por eso viene a dirigirse ahora como espíritu de verdad al entendimiento y al espíritu. Por eso dice, para recibir el pan de vida eterna, observo y siento. Aquí viene a hablar de la sensibilidad espiritual, que es otro de los dones que poseemos. Siento esa irradiación divina que se manifiesta en todo el universo. Su palabra infinita llega a todos los rincones, a toda la obra perfecta del Padre. Imaginemos esa irradiación. Cerremos nuestros ojos y todavía somos pequeños para poder comprender tanta grandeza que el Padre nos está entregando.
Pero entonces ella, aún así, dice, contemplo diferentes nubes que están en movimiento. Y esas nubes, ¿qué significa la nube? La nube tiene un sentido figurado. Es un símbolo de lo espiritual, de lo elevado, de lo que está en el... Ahora sí que tenemos que elevar nuestra mirada para poder contemplarlo. Esas nubes de lo infinito. Dice, contemplo que esas nubes están en gran movimiento, pero esas nubes están manifestadas de diferentes colores: lila, verde, rosa. En esos colores, recuerden que el Padre ya no nos manifiesta a los videntes formas. El tiempo de las formas, ahora viene esencia. Es la esencia de nuestra madre, de Elías, porque lo contempla, de Elías, de Cristo, de la perfección, del mundo espiritual. Abramos nuestro entendimiento de todo lo que la vidente acerca a nuestros ojos y a nuestra comprensión. Pero dice, ese infinito que está en activo movimiento viene a nosotros mismos, viene a irradiarnos a nosotros mismos y nos presenta una estrella. ¿Qué simboliza la estrella? Para que podamos entender simplemente lo más sencillo. La estrella es la que guió a los Reyes Magos por el camino del desierto. Pero esa estrella estaba profetizada desde tiempos atrás que iba a aparecer esa estrella. Por eso aquellos magos, buscando, estudiando en sus oráculos, sabían que esa estrella iba a aparecer y que esa estrella los iba a guiar al Mesías. Ahora, tercer tiempo, nos viene a revelar el Espíritu de verdad que esos tres reyes simbolizaban la ciencia, el poder y la riqueza. Entendamos, esos son los símbolos de ahora. La espiritualidad que a través de un símbolo de hace miles de tiempo es la estrella que viene a iluminar a una humanidad perdida, a una humanidad confundida, materializada, pero que viene a iluminar y que simbólicamente en el nacimiento llegan esos poderes y se inclinan. Otra profecía que en sentido figurado nos la ha entregado el Padre y que cada año la repetimos cuando ponemos nuestro nacimiento, los que así lo hacemos. Contemplamos a esos reyes hincados, recibiendo la suprema verdad. Entendamos ese sentido figurado que nos lleva del pasado al presente y al futuro. Esa estrella que también simboliza a Elías, porque Elías es la representación de este tercer tiempo. Elías es el símbolo de la luz del Espíritu Santo. Entendamos, hermanos, que en todo este mensaje, que es un mensaje de preparación para poder recibir en su propia palabra lo que quiere, tiene encerrada de sabiduría lecciones desde el primer tiempo, desde el primer instante de nuestra formación, porque aquí lo trajo nuestra hermana. Somos el símbolo del bien que creó Dios. Dios nunca creó nada equivocado. Y culmino
esta interpretación, porque esa estrella que guió a los magos, esa estrella también está dentro de nosotros, guiándonos por el camino del bien y advirtiéndonos cuando damos pasos en falso, cuando nos desviamos del camino. El sentido figurado no es exterior. Llevémoslo a nuestro interior y pidámosle luz, porque en esta enseñanza que nos entregó Nachito, aquí está el sentido figurado explicado, pero también está cómo vamos a tener que compartir con humildad, con respeto. ¿Recuerdan un pasaje en el cual en el cenáculo el divino maestro se levanta y lava los pies de sus discípulos? Ahí está el sentido figurado en el cual nos estaba hablando para este tiempo y para la eternidad, que con humildad, con amor, con respeto y con caridad tendremos que enseñar las grandes lecciones que ahora, como espíritus encarnados, estamos teniendo en nuestras manos, pero ahora nuestro espíritu las está recibiendo y las recibe con gozo, porque son las lecciones que necesitamos para aprender a verdaderamente ser. Gracias, hermanos, por permitirme compartir esta reflexión. Gracias, José Manuel. Muy buenos días a todos los hermanos. Es un gusto oír temas tan interesantes como el que preparó el día de ahora Nachito. La palabra, el sentido figurado aparece 70 veces en los 12 tomos de Vida Verdadera, y acá nos comparte 23 de esos hermosos textos. Y bueno, a mí me impactó mucho el miraje que tuvo la hermana Celia y su interpretación, así como la interpretación que hace Margarita. Está llena de sabiduría. Es un deleite realmente escuchar. Yo quiero decirles que el Padre nos habló en español, en castellano, en nuestro propio idioma, y precisamente la palabra de sentido se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española y nos dice que el sentido es la razón de ser, la finalidad. Son las distintas aceptaciones de la palabra y las interpretaciones que puede admitir un escrito, el modo de apreciar una dirección desde un determinado punto. Y sobre figurado nos dícese del sentido que se toman las palabras para que denoten ideas diversas de lo que recta y literalmente significan. Y figurar nos dice imaginarse, fantasear, suponer algo que no se conoce. Ya se ha hablado de que en esta tercera manifestación el Padre nos viene a hablar también en sentido figurado, para que podamos entender, para que podamos comprender, como lo habló en los
tiempos anteriores. Pero nos dice, y voy a leer algunos textos, que su enseñanza en este tiempo, en el Tercer Testamento, es donde encontraremos sus mandatos que han sido dados en sentido figurado y que nos lo revela ya de forma clara para que tomemos cada uno lo que nos corresponde. O sea, se dilató 2000 años para que evolucionáramos, para que pudiéramos tener mayor comprensión y poder revelar una doctrina, la misma doctrina que nos ha dado, pero que fuera ya expuesta en un sentido más comprensible para nosotros. Nos dice que en el primer tiempo, cuántas profecías fueron entregadas por sus enviados sobre lo que hablaron fue sobre la vida espiritual. Y nos pregunta textualmente, ¿por qué materializaste el sentido divino de aquellas revelaciones? Y nos explica en parábola y en sentido figurado, he hablado con los hombres en los tiempos pasados, porque ni los espíritus ni las mentes estaban capacitadas para recibir la luz en plenitud. Era indispensable entonces traducir e interpretar espiritualmente aquel lenguaje, aquellas figuras y parábolas, hasta encontrar el sentido verdadero de ellos. De cada revelación que hizo, poniéndonos a estudiar, poniéndonos a escudriñar su palabra, vamos a encontrar el verdadero sentido. Nos viene a explicar en este tiempo lo que él quiso decir. Vamos a exponer, como ya lo hizo ahora José Manuel, en algunas cosas, como lo hizo Margarita en algunos textos, lo que su palabra quiso decir, porque ahora tenemos mayor comprensión para entenderlo. El jueves vamos a ampliar qué es lo que quiere decir cada una de algunas de las palabras que nos dice en este tiempo. Acá nos da una explicación. Nos dice, cuando a la vez en sentido figurado os he dicho que cierro vuestros labios, ha sido para daros a comprender que en ese instante he bendecido vuestros labios para que a través de ellos vuestro espíritu pueda manifestar su inspiración y repetir mis divinas palabras, quedando dichos labios cerrados para juzgar, para criticar, para mentir o para blasfemar. Y nos dice que dejemos que nuestro espíritu, como un torrente contenido por tantos siglos, se desborde en palabras de consuelo, de luz, de bálsamo, de sabiduría y de paz. Todo lo que podemos interpretar, que dice, cierro vuestros labios, sí, cerró nuestros labios para no difamar, para no hablar, pero los abre para que podamos ser consuelo, demos luz, demos bálsamo, compartamos la sabiduría de su palabra y entreguemos paz. Es poder analizar el verdadero sentido de sus palabras. Nos dice que esta doctrina, que ha sido expuesta en una forma más espiritual que en los tiempos pasados, tendrá que luchar entre hombres, pueblos y religiones y sectas. Nos predice la lucha de ideas que vendrá para que pueda abrirse paso y llegar a establecerse. Y vendrá después de esta lucha a los hombres la paz
y se recreará la humanidad extrayendo de su palabra el contenido que ha guardado siempre, siempre. Su palabra es la misma, dicha en diferente forma, dada el grado de capacidad que tenemos para entenderla. Nos habla sobre el sentido figurado y nos dice, erróneamente la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas. ¿Qué quiere decir esto? Que ha tomado en la forma que la comprendemos, en la forma que lo dice el idioma, materializada su palabra, no en la forma que él ha entregado, que es encontrar su interpretación espiritual. Y que estas parábolas y enseñanzas que en sentido figurado nos dijo, por la imaginación del hombre, le ha dado formas materiales o humanas a todo lo divino. ¿Sí? Hemos concebido la gloria, Dios sentado en un trono, tantas cosas que el hombre ha tratado de lo espiritual, hacerlo a su manera, a su comprensión materialista. Nos dice en otro de los textos que los símbolos, la parábola y el sentido figurado con que fueron revelados los misterios de la vida espiritual en las primeras eras, van a ser comprendidos en este tiempo. Entonces debemos de entenderlo, debemos de estar atentos, debemos de estudiar su doctrina, debemos de analizarla, debemos de comprenderla nosotros para después explicarla a nuestros hermanos. Acá nos da otra explicación y nos dice, vosotros los que estáis bajo la sombra del árbol corpulento, e inmediatamente nos dice, ¿qué es ese árbol corpulento? Que es mi enseñanza. El árbol corpulento significa su enseñanza. Y nos dice que somos los indicados para velar por él, para velar por esa enseñanza, para cultivarla y hacer que cada día se extienda más sus ramas. Que si queremos que los frutos de ese árbol, que es los frutos, nos vuelve a decir, ¿qué significan? Los frutos de ese árbol, que es mi divina palabra, si queremos que esa divina palabra se multiplique, debemos prepararnos y entonces veremos que sus ramas se seguirán extendiendo para que vengan las multitudes y se alimenten con esos frutos. Qué accesible, qué simple es el entendimiento de la palabra. Por eso nos vino a hablar en nuestro propio idioma, que no hubiera malas interpretaciones. No quiso dejar ya ninguna duda, porque su palabra fue mancillada, fue cambiada, fue mal entendida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nos dice que nos habla en sentido figurado, para que analicemos y comprendamos sus enseñanzas, y después de analizarlas y comprenderlas, demos testimonio de su manifestación como Espíritu Santo, que debemos trabajar con mayor ahínco y prepararnos más y más para estar espiritualizados. Recordemos que lo contrario a la espiritualidad es la materialidad, la materialización, y como es lo único que podemos entender, porque no queremos verlo de otra forma, todo lo queremos interpretar a base de los 5 sentidos que tenemos.
Nos habla de que ha venido en este tercer tiempo y se ha comunicado a través del entendimiento humano con el fin de mostrarnos nuevamente el camino, preparándonos como los discípulos del tercer tiempo. Hermanos, esa es una gran responsabilidad. El Padre no puede mentir, nos está dando ese cargo. Preparémonos, hagámonos acreedores de seguir su palabra, de poder llegar a ser sus discípulos de este tercer tiempo. Y para eso nos ha hablado en forma sencilla, para que comprendiéramos su palabra. Y si nos ha hablado en sentido figurado y en parábolas, es porque en cada una de sus lecciones ha derramado su esencia en nuestro espíritu. Toda esta palabra es para que la entendamos, pero le decimos que es alimento para el espíritu. Eso es lo que necesita nuestro espíritu para elevarse, para seguir evolucionando. Acá nos vuelve a dar otra explicación. Con mi palabra os vengo a construir el arca salvadora en este tercer tiempo y comprender el sentido figurado de mis lecciones y conservar esa esencia cumpliendo con su ley. El arca a veces nos dice que su palabra es el arca salvadora, es el camino que nos conduce a la salvación, es la guía para la salvación. Entonces, es una forma de interpretar. La palabra es salvación, ese es el objeto que tiene esta palabra, ayudarnos en nuestra evolución, ayudarnos en este camino largo que tenemos que recorrer, primeramente en esta tierra, en esta encarnación, en esta oportunidad de vida que nos da para proseguir escalón tras escalón en la vida espiritual. Quise leer solamente algunos de los textos, pero es importante detenernos en cada uno de ellos, sacarle toda la esencia que está, toda la sabiduría que está contenida en cada una de sus frases, en cada una de sus palabras. Esa es la invitación, hermanos, no quedarnos con esto, lo que se dice, lo que preparan los hermanos en estos temas, es muy grande, porque son textos donde el Padre nos refleja y nos comparte toda su sabiduría. Gracias, hermanos, por su atención y gracias por esta oportunidad de compartir esta enseñanza con ustedes. Bendiciones para todos. Muchas gracias a ti, Ángel, hermano. La invitación que el Padre nos hace a la perseverancia, a la evolución, a la transición, al que aspiremos al discipulado para encontrar la vida verdadera y que la refrenda nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Margarita, nuestro hermano Nachito, todos ustedes. Aceptémosla, aunque por momentos veamos que la cosecha no está aquí, ni el galardón es otro sentido figurado, pero recordemos que no somos de este mundo. Nuestro reino no es aquí, solamente un planeta escuela, y aquí vamos a encontrar la paz, el regocijo de ver las cosas más claras y las vicisitudes como pruebas para ir haciendo méritos, dice el Padre. Muchas gracias a mis hermanos, a todos ustedes presentes. Voy a pedir que no se vayan de línea cuando termine el enlace para darles conocimiento de la agenda
abril, mayo y junio, y así regirnos de acuerdo. Pues muchas gracias, queda la línea abierta en 10 minutos más para que quien quiera tomar la palabra de los presentes, con mucho gusto y mucho amor y mucho respeto, los escuchamos. Adelante, línea abierta. Bien, pues entonces vamos a dar término del enlace de hoy con el cierre, pidiéndole a nuestro hermano Ignacio Mota allá en Atlisco y agradeciendo el trabajo por este tema que son fragmentos de vida verdadera, para que con una plegaria nos invite a dar gracias y cerremos este bendito enlace. Bendiciones para todos. Estamos unificados con los que posteriormente escuchen estos enlaces y han estado llegando nuestros comentarios gracias a una hermana que escribió desde Venezuela, y bendiciones para ella también y su comarca. Adelante, Nachito, línea abierta. Muchas gracias, José Manuel. Hermanos, en esta unificación, demos gracias a nuestro Padre, porque nos ha permitido reunirnos en su mesa, porque nos ha compartido de este fruto, porque nos sigue cobijando en ese frondoso árbol. Agradezcámosle por los beneficios recibidos, por el entendimiento que ha recibido nuestro espíritu con estas bondades que siempre tiene para nosotros. Agradezcámosle a nuestro Padre que ha permitido a ese mundo espiritual, a esas caravanas, a esas tribus, a llegarse también a esta mesa, para tomar del entendimiento, para que puedan seguir su camino de luz, ese progreso y esa elevación espiritual que van necesitando. Unifiquémonos, hermanos, en la oración para la paz de este mundo, para la paz de nuestras naciones, para la paz del espíritu de toda nuestra hermana humanidad. Tomemos un minuto para elevar nuestro agradecimiento en oración, que sea esa comunicación de espíritu a espíritu en estos instantes con nuestro amado Padre. Un minuto, hermanos, para entregarle a nuestro Padre nuestro agradecimiento.